este título del doctor Valentín, que es la educación bajo el espíritu capitalista, uno de los conceptos que más se habla, y principalmente ahorita estábamos hablando con la audiencia del profesor Malavé sobre lo que era la educación. Cristian, la educación bajo el espíritu capitalista, ¿qué surgió en ti para poder redactar lo que es esta publicación? Lo primero que tenemos que tener en mente es que cuando uno estudia educación o currículo, uno se da cuenta que las raíces de la educación, lo que es la filosofía educativa, comienzan para la época de los sofistas. Y el objetivo de lo que llamamos educación originalmente era para que la persona aprendiera a cómo vivir. Y la persona tenía diferentes maestros y en donde tú ibas a diferentes escuelas. Por eso hoy día todavía dentro de currículo se le llaman escuelas curriculares. Y el individuo iba a diferentes maestros y encontraba una filosofía de vida de cada maestro, con el fin de que tú aprendieras a cómo vivir, con el objetivo de que cuando tú llegaras al fin de tu vida, tú no te sintieras que perdiste tu tiempo. Que tú no estuvieras en tu deathbed y dijeras, wow, perdí mi tiempo usándolo para cosas banales, para satisfacer solamente placeres, y siento que perdí el tiempo. O sea que la educación originalmente era un sistema para tú aprender a cómo vivir, en cómo pensar y en qué pensar. Eventualmente, que eso lo discuto en el libro, cuando surgen lo que son las instituciones académicas, pues poco a poco la definición de educación ha ido cambiando, y hasta el día de hoy lo que nosotros pensamos de educación es bien diferente a la raíz o al origen de lo que es la educación. Y hasta el cierto punto, que por eso el libro se llama con este título, porque ha llegado a un punto en donde ya la educación se ha vuelto en realidad un comercio, y el sentido original de lo que es educación en muchas ocasiones ni siquiera lo podemos ver en las instituciones. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si solamente educamos personas para que sean funcionales en un trabajo, pero fracasan en cómo pensar y en qué pensar, pues vamos a tener personas preparadas para un negocio o para una profesión, pero no van a estar diestras para saber cómo vivir y en qué pensar. Y si no sabemos en qué pensar y cómo pensar, aunque tengamos un trabajo y tengamos dinero, pues vamos a sentirnos toda la vida como personas miserables, podemos decir. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, creía que el profesional tenía que tener una educación completa, enseñándole la parte que fuera de la técnica. Por eso que los ingenieros son 5 años en vez de 4, como suele ser en Estados Unidos, para poder poner esos conocimientos ahí, los sociales, los psicológicos, redondearle al individuo, aparte de un profesional, distinguirse en la comunidad porque la entiende y la practique. Eso es una buena aportación. Incluso en el libro yo menciono que muchas instituciones ya le están recortando fondos a las humanidades. Y en muchas ocasiones se hace eso que usted menciona porque queremos que los estudiantes terminen más rápido. Porque si no se puede retener al estudiante, se pierde dinero. Pero entonces al mismo tiempo estamos haciendo estrategias para ganar al estudiante y retener al estudiante, pero estamos recortando una parte fundamental de la educación. Y es lamentable. Pienso que hay que tener un balance, y si no hacemos eso, pues pienso que va a tener repercusiones negativas. Sí. Gracias por esa aportación. Mencionas en una parte el problema social, económico, político. Esto es parte de lo que es el estudio del currículo. ¿Qué abunda en este aspecto, o abundaría la idea involucrando lo que es el capitalismo, a que el Estado no quiera la sociedad funcional? Cuando mencionamos manipular, no es de una forma directa, y por eso en el libro tengo un capítulo en donde se desglosa cómo se crearon las universidades. Y cuando uno lee la historia te das cuenta que para el principio de 1800 se hicieron las instituciones académicas en América, las universidades, como que son las Ivy League, las universidades bien grandes, en donde la mayoría de las personas que podían entrar solamente eran personas de alto poder, y la mayoría hombres blancos. Y esas personas solamente tenían acceso a esa educación, la cual era mayormente religiosa, porque era la forma de tú mantenerte en el poder. Y por ejemplo, en el libro menciono lo que fue la primera graduación de Harvard,
que todos eran hombres y todos eran hombres blancos. Y eventualmente se hicieron para la mitad del 1800, se hicieron las universidades para lo que se llamaba la clase media. ¿Y por qué se hizo? Porque salió un proyecto de ley federal que se le otorgaron a los estados, todas esas tierras que ellos tenían, dijeron pues vamos a hacer universidades para la clase media, para que la economía pueda empezar a correr, y de ahí salió la Universidad de Cornell, MIT, y luego al final del 1800 fue que se hicieron las universidades, que se llamaba así mismo, escuelas y universidades para las personas históricamente negras. Se hizo al final. Lo que menciono en el libro, el objetivo principal es que los credenciales académicos no son equitativos. No es lo mismo tú graduarte de Yale o de Harvard que graduarte de una universidad local. Y aún así, vemos que las universidades no son equitativas para todo el mundo. Pensamos que sí, pero no todo el mundo tiene acceso a esta universidad. Y el punto es que sí, el Estado desde el principio ha usado las instituciones académicas inclusive para mantener lo que son las estratas sociales. Comenzando y hablando de estratos sociales, las universidades, el comienzo. En parte, estas universidades mencionas en el libro de que el Estado expropió ciertos terrenos para que dichas universidades elitistas pudiesen dar comienzo y que las élites. Sigue siendo esto parte de que una pequeña parte de la sociedad, que pueda ser la sociedad pudiente, sean las partícipes de estas universidades. Eso se habla en el primer capítulo, que lo que hablo es cómo la burguesía prácticamente y literalmente, puedo decir mejor, se apropió de los terrenos y se hizo mediante una ley, o sea, legalmente, en donde las personas vivían en los campos, ellos mismos cultivaban y producían lo que ellos mismos consumían. No había una distinción entre producción y consumismo. Y eventualmente la burguesía se apropió de estos terrenos y las personas automáticamente se tuvieron que volver empleados para poder sustentarse y vivir en esos terrenos que eran originalmente de ellos. Y por eso hasta el día de hoy, cuando uno renta, le decimos landlord, ¿verdad? Porque de ahí viene el término de que así fue como se hizo ese proceso. La misma burguesía se apropió de los terrenos y se hicieron dueños, y eventualmente todas las personas se tuvieron que volver en empleados de la industria. Y al tú volverte un empleado de la industria, pues tenías que trabajar para poder pagar el terreno donde tú ibas a vivir, y eventualmente nacen lo que son las instituciones académicas, que también se fundamenta en ese organismo. Porque si realmente todo el mundo tuviera un terreno donde no tuvieran que pagar ese terreno y pudieran vivir, pues uno puede ver que ese fundamento se desploma. Realmente no iba a necesitar universidades o credenciales para que las personas tuvieran ese papel y pudieran ser funcionales dentro de la industria. Algo bien peculiar que se menciona en el escrito es que están las universidades, comenzamos en este proceso a estudiar en ellas, pero nos centramos en profesiones particulares, ya en la ciencia, agricultura, ingeniería. ¿Por qué dejaríamos a un lado lo que son las humanidades, lo que son las artes? Sí. Se puede inferir que es porque entienden de que hacen pensar o liberan de una parte a la sociedad. Se ha visto un cambio. Hay un libro que yo lo cito en el tomo, que se llama El último profesor, The Last Professor, y la universidad corporativa. Y él menciona cómo las universidades prestigiosas como son Yale University, Harvard, él menciona que eventualmente esas universidades prestigiosas son las que se van a quedar enseñando humanidades. Sin embargo, las universidades que son o se catalogan para la clase media son las que van a continuar dando, como ahora le llaman, carreras cortas. Ahora vemos que en las universidades se está viendo que se están incorporando programas de carreras cortas o vocacionales, en donde el estudiante entre y en menos de 3 años se gradúe. Porque lo que quieren es que solamente sean funcionales dentro de la industria. Sin embargo, las universidades prestigiosas continúan
con los programas de humanidades. Ellos lo han mantenido. ¿Y por qué se hace eso? Porque esas personas son las que van a seguir manteniendo el poder y van a tener el prestigio de estudiar estas carreras, que para las demás estratos sociales prácticamente poco a poco se están eliminando. ¿Por qué? Porque se están eliminando para lo que llamamos carreras cortas, lo cual no está mal, pero al mismo tiempo se está eliminando una parte fundamental de lo que es una persona educada e informada, que son las humanidades. Se pierde estos conceptos en el área de humanidades, pero también tenemos profesionales que estudian, les gusta estudiar, se preparan y llega el momento en lo que en el libro le llamas que se sobreeducan, y ahí llega también lo que es la insatisfacción laboral. ¿Por qué? Correcto. Sí, hay un profesor que se llama Levy, que él es especialista en lo que se llama overeducation. Overeducation es que se han hecho investigaciones y se ha encontrado que las personas que tienen más educación de lo que requiere un empleo, mayormente se sienten insatisfechos o insatisfechas en su trabajo. Y eso ha pasado mucho en Estados Unidos, y él tiene un paper bien famoso que se llama así mismo Overeducation. Y lo importante de eso es que en muchas ocasiones se están dando programas educativos que ya esos empleos no existen, son empleos fantasmas. Y se continúan graduando personas, y cuando van al mundo laboral, pues es un credencial que realmente no tiene un valor en sí. Y yo cuestiono que por qué las universidades no hacen investigaciones, por ejemplo, cuánta gente se graduó, digamos, de música, y cuántas personas que se graduaron de música están trabajando en música. Si digamos que solamente el 5%, pues entonces ese currículo se debe enmendar, se debe cambiar o se debe eliminar. ¿Por qué? Porque inclusive las universidades tienen lo que se llama la morosidad. La morosidad es que si los estudiantes, más de un porcentaje, no pagan sus préstamos, la universidad pierde la acreditación. O sea, si una universidad evidencia que los estudiantes se gradúan pero no pagan sus préstamos, pueden perder la acreditación. Eso se llama el nivel de morosidad. Y eso es lo que yo expongo en el libro, porque las universidades no investigan de cuántos programas realmente están proveyendo personas que pueden emplearse y vivir de eso. Y no solamente concentrarte en matricular estudiantes solamente por mantenerse. Y eso es uno de los aspectos que yo establezco en el libro. Pero de aquí daríamos paso a lo que es el proceso de acreditación. Habla sobre los procesos de acreditación en las universidades desde sus inicios hasta que se tiene que cuando sale ahora el boom de la educación a distancia, claro, que son las universidades completamente en línea, que en Estados Unidos existen varias universidades que están completamente en línea, aunque en Puerto Rico hasta el momento existe una universidad completamente en línea que tiene todas sus funciones en línea, pero también tiene su parte física. ¿Qué tienes que mencionarnos sobre las acreditaciones? Que al principio mencionas, tenemos una acreditación que viene a la universidad que mide los objetivos, el autoestudio, todo eso, pero ¿qué hace a esa acreditación prestigiosa? ¿Y qué hace que esa acreditadora mantenga su prestigio también al momento de acreditar las universidades a distancia? Porque ¿cómo asegura que esos objetivos, esos autoestudios son? Sí, es muy buena pregunta. Eso yo lo aprendí cuando estaba haciendo el doctorado en educación en la biblioteca. Hay veces que regalan libros, ¿verdad? Nadie los quiere, los descartan y tú te los llevas. Y yo me llevé un journal, un cuaderno de investigación del 1983, si no me equivoco. Y era de la Universidad Interamericana. Y entonces es bien interesante porque el journal explica lo que son las acreditaciones, la historia de las acreditaciones, y ellos mencionan que por qué en Puerto Rico se empiezan a traer las acreditaciones es porque para los finales de los 70, al principio de los 80, en Puerto Rico empiezan a surgir muchas instituciones académicas de carreras cortas, y entonces dijeron, espérate, hay que hacer algo porque se están saliendo demasiado de muchas instituciones y hay que tener un control. Y ahí es que se traen lo que son las acreditaciones. Ahora, las acreditaciones al comienzo eran cuantitativas, es decir, que
eran con números. Se estudiaba qué tan eficiente era la universidad. Eventualmente ese proceso se ha convertido más cualitativo. Cualitativo es que se mide de una forma más abstracta, no necesariamente con estadísticas. Es decir, que la acreditación es un consenso. Traen un comité, hacen un autoestudio, como bien mencionaste, y deciden si la institución está cumpliendo o no. Inclusive, ese proceso se ha vuelto tan, digamos, polémico, que se hizo una organización que acredita a la agencia acreditadora, que se llama COPA. Y ellos se dedican a ver si esas agencias que van a las diferentes universidades, por ejemplo, NUC, van a la Inter, a la Católica, para saber si están haciendo el proceso bien. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? Porque se ha encontrado que también hay bias y no necesariamente una universidad es excelente aunque tenga acreditación. Eso es lo que se menciona en el libro. Y se hizo esa agencia para acreditar a la agencia acreditadora, que es como paradójico. La acreditación realmente es una capa del sistema para dar un check de que sí, la universidad es legítima y que es funcional y que tu credencial académico no va a ser un papel que tú imprimiste en el printer de tu casa. Pero aún así no significa que la universidad pues realmente es 100% legítima. Porque ya el proceso, como bien se menciona en el libro, es un proceso, digamos, cualitativo, que no es objetivamente que te dice sí, es una universidad que los programas que tiene son excelentes y que te garantiza que tú vas a trabajar luego que te gradúes. Ya hoy día vemos que universidades, institutos que daban carreras cortas, hoy día se catalogan como universidades y ya también tienen acreditaciones en menor, ¿no? Y ahora eran hasta doctorados y, como dijiste, en línea. Y algo importante es que lo que menciona en el libro de Girox, que era especialista en currículos, las universidades que son online, la mayoría, el 97% de los profesores son part-time. O sea que las universidades, cuando se van online, es mejor para ellos económicamente porque toda la facultad, la mayoría, va a ser part-time. So que realmente algo bueno para el estudiante porque no tiene que ir al recinto, pero los educadores y los profesores cada vez está haciendo algo del pasado, porque él menciona que si sigue este patrón, los profesores van a hacer algo, digamos, desechable. Generación que no se le permite fracasar. Porque, mencionamos en la sociedad actual de que hay solamente estudiantes de A y de B. Pero yo recuerdo cuando yo antes de entrar a la universidad, que mis profesores de escuela superior decían: tú no vas a entrar a la universidad sin colgarte en una sola clase, porque te van a obligar a que pienses. ¿Por qué se tiende a decir que esta generación no puede fracasar? Sí, eso lo discuto en el libro y traigo lo que es el caso del movimiento de la autoestima. En los 80 surgió un movimiento que le decían el movimiento de la autoestima, en donde se reclamaba que si usted no le decía a su hijo o su hija que era excelente y de que era especial, iba a tener un daño psicológico. Y eso fue un movimiento que se hizo mayormente político y realmente no estaba basado en ninguna evidencia. Eventualmente esos reclamos se transmiten hoy día a través de la psicología positiva, en donde se dice que la persona tiene que estar positivo todo el tiempo, que no puede ver la vida negativo, y hoy día eso se ha transmitido en la escuela, en donde prácticamente menciono en el libro que, por ejemplo, para los 70 la nota que más se daba era la C, y ya para finales de los 90, en el 2000, ya la nota que más se da es la A. Y es porque se ha transmitido una cultura en donde si el estudiante no se siente bien, y está pasando en la universidad también, en Estados Unidos y en Puerto Rico, que si el estudiante no se siente bien, pues eso es como un tipo de maltrato o de violencia. ¿Qué sucede si en el proceso, como podemos decir en el campo, se gira la tortilla? Sí. Que entro en lo que es el proceso de la otra parte de la psicología que es estudiada que no es más sonada que la psicología positiva, que entro en depresión porque me colgué en un curso. Sí, es algo importante porque la psicología positiva, que eso es reciente, empezó a principios de los 90 por Martin Seligman, que a diferencia de la psicología tradicional, lo que menciona es que
lo que quería Seligman era hacer una psicología que se enfocara en que la persona se diera cuenta de que sí habían cosas que ya tú tienes y que pueden mejorar, porque la psicología tradicional realmente estudia mayormente lo que son los trastornos mentales en el DSM. Pues él hizo una especie de DSM, pero diferente, en donde son cualidades positivas que tienen las personas, lo cual es bueno, pero ha llegado a un nivel que también se le conoce como el positivismo tóxico, que es que cuando tú todo el tiempo estás diciendo que todo va a salir bien, que si pasa esto va a estar bien, realmente lo que hace es que te hace frágil, porque eventualmente la vida está hecha de adversidades, y tener una mente en donde tú estés pendiente de que eventualmente te va a pasar algo malo, como tú dijiste, me voy a colgar, pues algo que eventualmente va a pasar. Y si tú no preparas al estudiante para esos eventos y siempre le estás diciendo tú vas a estar bien, pase lo que pase, pues cuando finalmente pase esa adversidad, pues la persona lo va a ver más grande realmente de lo que es el evento. Y por eso en este libro que se llama Happycracia, que yo lo cito en el libro, él menciona el comercio que hay detrás de la psicología positiva, en donde prácticamente ahora están lo que se llaman los coaches de vida, en donde van a la industria a decir cómo tú puedes ser feliz, pero lo que menciona este autor en este libro Happycracia es que el propósito de eso es que las personas entiendan que si tú trabajas en una industria y te sientes y no te sientes bien en ese lugar, el problema no es la industria, eres tú. Que tú mismo tienes que buscar cómo resolver y ser feliz, y no critiques la industria, porque de esa forma entonces el mismo sistema puede seguir, mantener los salarios bajos, y si tú te sientes infeliz no es por la industria, es por tu culpa. Que el que tiene que buscar la felicidad eres tú. Y eso es totalmente erróneo, porque sabemos que para un mejor bienestar necesitamos salarios que sean dignos, como lo son los maestros, que en cierta ocasión está vergonzoso que le suben los salarios cuando finalmente los maestros salen a la calle a protestar. Pero si fuera por la psicología positiva estaríamos todavía ganando un salario mínimo, porque realmente la felicidad está en tu interior, lo cual eso es totalmente falso. Y hay muchos libros de la psicología positiva que lo mencionan en el libro, donde mencionan que la felicidad realmente está inclusive en el DNA de la persona y no de las circunstancias, lo cual es absurdo. ¿Cómo tú vas a poder ser feliz si no tienes un sueldo y poder traer comida a tu familia? Eso realmente es totalmente absurdo, pero aún así se sigue vendiendo, y la psicología positiva es una industria millonaria hoy día. Quiero poner, ¿verdad?, mi humilde perspectiva, ¿verdad? O sea, hay un desfase, hay una anomía. Las sociedades provocan su propia destrucción y las universidades han provocado la propia, precisamente porque han intentado ser lo que no se es. Cuando uno ve la misión de la universidad, donde se supone que se congrega un sinnúmero de personas de todas las áreas en búsqueda del conocimiento, que es una de las palabras más importantes, o sea, no es para que me den el conocimiento, es para una búsqueda del conocimiento, para desarrollarlo, que ese es otro, porque si no desarrolla no hay crecimiento, y máximo, para ponerlo en bien de la humanidad y desarrollándote a ti a plenitud. Esa es la síntesis de lo que es una universidad. Sin embargo, cuando lo que vemos es que se ha convertido en una escuela vocacional, y la universidad no es una escuela vocacional, la universidad es mucho más, ¿verdad? Es la que tiene que servir del desarrollo de pensamiento, de servir de contrapeso. Por eso ahora mismo nosotros vemos toda una corrupción rampante, y sin embargo no tenemos una universidad pensante que de alguna manera le sirva de contrapeso a todo ello. Entonces, obviamente, unido a los libros que conocemos, como lo que se ha convertido en una sociedad de espectáculos, lo importante es el diploma y no lo que verdaderamente tú aprendiste, para ponerlo en práctica en el bien de la humanidad. Y si queremos ver lo que ha pasado con la educación, lo que hay es que ver qué ha pasado con la medicina aquí en Puerto Rico. Y es lo mismo. Ya no es la salud lo que importa, es un negocio completo. Y eso pasó también con la universidad. Sí, lo que menciona el profesor Héctor Malavé es cierto, la búsqueda de conocimiento, y no que te den el conocimiento, porque el conocimiento realmente no se consigue. Se supone que el mismo estudiante lo descubra él mismo o ella misma,
que eso es lo que decía Sócrates, ¿verdad? Que el conocimiento lo descubre la misma persona. Y eso lleva un proceso. Y concurro con lo que menciona Malavé, que la universidad es mucho más que una escuela vocacional. La universidad no es una escuela vocacional, va mucho más allá. Sin embargo, se está utilizando, desde mi perspectiva y los datos que mencionan en el libro, se está utilizando solamente para ese proceso de admisión, para mantener al estudiante o traer nuevos estudiantes para poder mantener el sistema. Pero se está al mismo tiempo lacerando lo que es el objetivo esencial de la educación, que como bien dice el profesor, es la búsqueda de ese conocimiento, el cual no termina cuando tú recibes el diploma, pero eso se tiene que enseñar desde la institución académica, que el conocimiento, la búsqueda del conocimiento va más allá, que es buscar el conocimiento y refutar lo que nosotros pensamos que conocemos. Y eso va mucho más allá, para mi entender, de uno ser eficiente en un empleo, digamos. Es bien interesante porque el profesor Malavé menciona algo bien peculiar, y es que las universidades prácticamente se convierten en lo que son escuelas vocacionales. Y hubo una época en Puerto Rico de que las escuelas vocacionales era el boom principal y las universidades no eran nada. 80. Solamente existían las universidades para una pequeña parte de la sociedad que tenía el ingreso de participar de las universidades. Habla de Hostos y de Freire. Ambos tienen algo bien peculiar. Uno menciona algo que me encanta, que es el envolvimiento de la mujer en la educación como parte fundamental, y ambos concuerdan en el área de la educación crítica. O sea, fomentar en el estudiante ya desde temprana edad hasta al nivel universitario, y el propósito de la universidad, que es que el estudiante busque más allá. Yo le dé la parte de esa aula invertida entre profesor, estudiante, profesor. ¿Qué hace que te inclines con estos dos filósofos en el área educativa? Estos dos individuos son de la Escuela Reconstruccionista Social, y ellos mencionan que el propósito de la educación es hacer cambio social. Es decir, que tú preparas a la persona a que sea una persona pensante. Él utiliza un término que se llama concientizar. Concientizar es que la persona cuestione su mundo y su sociedad. Que no solamente tú aceptes todo por apercibido como ya todo está. Por ejemplo, tanto Hostos como este profesor, Paulo Freire, de Brasil, su objetivo era enseñarle a los agricultores en Brasil a aprender a leer y escribir para que pudieran votar. ¿Y qué hizo el gobierno con Freire? Lo expulsó de Brasil, lo botó de Brasil, porque él enseñaba a las personas que son pobres a leer y a escribir. Y a él lo expulsaron de su propio país por enseñarle a las personas a leer y escribir. ¿Por qué? Porque cuando tú le das el poder a una persona de pensar por sí misma, en cierta manera es una amenaza al gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno nos quiere que tú seas una persona pensante. Queremos personas que sean sumisas para que voten por el candidato o candidata más bonita. Y las promesas. Y lo logran, que es lo peor. Sí. Y yo digo que esto es parte del desconocimiento. O sea, la sociedad no está culturalizada que pues lo que me diga la persona bonita, ya sea hombre o mujer, pues es lo que vamos a seguir, porque eso es lo más precioso que hay, y como yo necesito ver ese hombre en la televisión, esa muchacha en la televisión, porque eso es la gloria humana. Pero algo fundamental que nos da el libro, aparte, o sea, a mí como educador y a cualquier estudiante que pueda leerlo, es que Freire dice lo de la educación crítica, ¿verdad? El pensamiento crítico, que el estudiante debe criticar, que el estudiante debe refutar lo que se dice. Y es algo peculiar porque, asociándolo a mis últimos años de estudio en la Interamericana, tuve un encontronazo con una profesora, porque a los que somos especialistas en historia o nos gusta el área de lo social, casi siempre nos inclinamos por los pensamientos filosóficos
de Boston y de Freire. Y ella criticó de que por qué en los que estudiaban historia y sociales se inclinaban en esos pensamientos cuando habían otros filósofos que había que estudiar. Lo que alude a una cosa: cuando algo no se logra, es por donde tú te inclinas para que eso pueda lograrse. O sea que cuando el pensamiento crítico no se logra ni en la misma institución universitaria, da relevancia a que tú quieres lograr que en una sala de clase no sea una conferencia. Por ejemplo, hoy estamos aquí, hoy estamos en un conversatorio de este libro, pero no solamente se ha dado una conversación entre el escritor y este servidor, sino que entre el público ha surgido lo que son preguntas, se ha abundado en el área, y ese es el propósito de la educación. El propósito de lo que es la pedagogía crítica o del oprimido, como menciona Freire. Otros países han logrado evolucionar educativamente, pues este es el tiempo de nosotros de poder educar. Yo digo, por mi parte, Cristian, no tengo más ninguna pregunta del libro. No, claro. Para mí me ha sido el libro fenomenal. Es correcto de que todo estudiante universitario tiene que leer este libro. Si tuviese a mis estudiantes en verano, se lo hubiese dado para que miraran más allá de lo que hay. Siempre. Pues claro que sí. Pues vamos entonces ahora a abrir las preguntas. ¿Cuáles son sus preguntas? Mira, voy a tirarle un montón de fotos a ustedes que quieren tirar fotos.